You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. Si te gusta el cine de terror japonés, seguro que te acuerdas de dos películas muy emblemáticas como es The Ringu o El Círculo y The Grudge o La Maldición. ¿Y qué tenían en común estas dos películas? Pues que en ambas aparecían señoras con la piel pálida, generalmente vestidas en ropas blancas y con el pelo largo y negro. Y que por cierto daban un mal rollo y un yuyu que te cagas. Bien, pues a estas señoras en Japón se las conoce con el nombre de yurei, que tradicionalmente lo hemos traducido como fantasmas o espectros, y hoy te voy a contar cuál es la realidad cultural que hay detrás de estas figuras. Bien, pues los yurei son como una especie de criaturas sobrenaturales que, como os decía antes, en Occidente las hemos traducido pues como fantasmas o espectros, aunque para los japoneses realmente no sería la palabra adecuada el término fantasma. Las yurei, porque generalmente son mujeres las que protagonizan estas historias, pertenecen a un género literario muy concreto dentro de la cultura japonesa que se llama kaidan. En Occidente generalmente se traduce kaidan como historia de fantasmas o sencillamente como historias de terror, aunque los kaidan no tienen por qué dar terror, a diferencia de las películas que sí dan terror y que nos encontramos en el cine del J-horror. El cine del J-horror tiene una base de inspiración en los kaidan, en la literatura tradicional japonesa, y en lo que son sus protagonistas, los famosos yurei. Pero a mucha gente le ocurre que cuando lee un kaidan dice, pues este relato a mí no me ha dado miedo, y es porque la pretensión de un kaidan no es darte miedo, sino que es sencillamente contarte un episodio que es sobrenatural, que es misterioso, que simplemente es extraño, pero no por ello tiene por qué resultarte terrorífico. A diferencia del cine del J-horror, que como género cinematográfico concreto sí pretende asustarte haciendo uso de estas figuras de los yurei como mujeres que se mueven de formas extrañas, que de repente una te sale de un cajón, la otra te sale debajo de la cama. Pero las yurei que aparecen en la literatura japonesa y también en la historia del arte japonés son un poquito distintas. Los yurei se asocian tradicionalmente con las mujeres, así que deberíamos de hablar de las yurei más bien, porque fue precisamente una joven la primera yurei registrada en el arte japonés. La historia comienza de hecho con un tal Maruyama Okyo, que era un maestro del arte del ukiyo-e, que es un arte tradicionalmente japonés, muy bonito por cierto, que fue un maestro que vivió a lo largo del siglo XVIII. Y este hombre un día, mientras estaba durmiendo ahí, pues todo calentito dentro de su futón, de repente en mitad de la noche tuvo la aparición de lo que fue su antigua amante, una joven llamada Oyuki, que se presentó ante él durante unos segundos, y cuando él se la quedó contemplando, pues lógicamente aterrorizado, de repente la joven se desvaneció en el aire y al hombre no se le ocurrió otra cosa que levantarse corriendo del futón, coger uno de los pergaminos o rollos de seda que tenía y pintar rápidamente la figura de Oyuki para que no se le olvidara la visión. Pintó a una joven de rostro ciertamente bastante bello, con el pelo negro y largo, un poquito desaliñado y embestida en un kimono blanco. Además hay un detalle, y es que a Oyuki no se le ven los pies, sino que parece que está levitando en mitad del aire. Curiosamente, Oyuki aparece en la imagen con un semblante relajado, en ningún momento la pretensión es de causar terror, pero claro, pues imagínate estar tú en mitad de la noche en tu futón durmiendo y de repente encontrarte con un espectro levitando en mitad de la habitación, pues inevitablemente vas a sentir miedo. Entonces, a partir de esta primera representación de Oyuki, en la cultura japonesa empezaron a proliferar las imágenes de otras yurei. De hecho, destacan, además de Oyuki, otras tres yurei que se las conoce con el nombre de las San-o yurei o las tres grandes yurei, cuyos nombres son Oiwa, Otsuyu y Okiku. Las San-o yurei, estas tres grandes yurei, lo que suelen protagonizar en sus kaidan son historias de amor, historias de venganza, historias de celos, donde las emociones generalmente negativas, sobre todo el odio, el rencor, están bastante presentes. Por un lado estaba Oiwa, que era una joven enamorada de un samurái que no la soportaba y le hacía la vida imposible durante el matrimonio, hasta que un día tramó una especie de conspiración para que un amigo suyo la violase y así el samurái pudiera acusar a su mujer de infidelidad y divorciarse de ella. Bastante heavy el tema. Entonces, cuando el amigo del samurái entra en la habitación a violar a Oiwa, no sabía que Oiwa un poquito antes había echado una pomada en la cara que se la había deformado bastante, y entonces, asustado, en vez de violarla, coge y la pone delante de un espejo, y está viendo la imagen que tenía en el espejo, cogió una espada que tenía cerca, se acabó cortando el cuello y murió desangrada, lo cual le vino muy bien al samurái, que ya no necesitaba ningún tipo de excusa para librarse de su mujer. Pero Oiwa, antes de morir por la vida infernal que le había hecho pasar su marido, maldijo al samurái, y esta maldición no tardó mucho en surtir
efecto después de su muerte, porque el samurái pues rápidamente se casó con otra joven de notable belleza y en la noche de bodas, concretamente con la nueva muchacha que se llamaba Oume, cuando estaba en el lecho matrimonial, pues de repente se gira, abre los ojos y en vez de encontrarse con la cara de su nueva esposa se encuentra con la cara de Oiwa completamente desfigurada, a lo cual él responde intentando atacarla con una espada, pero la imagen de Oiwa desaparece igual que lo hizo la de Oyuki. Eso sí, con tan mala suerte que en el momento en el que Oiwa desapareció y la espada se clavaba en el aire, en realidad se estaba clavando en el cuerpo de su nueva esposa Oume, que era la nieta de un médico que se llamaba Ito Kihei, con quien había tramado la conspiración para ir envenenando poco a poco el rostro de Oiwa con una pomada pues llena de ponzoña. Así que al final la maldición de Oiwa se cumplió, ya que a través de una ilusión ciertamente sobrenatural, consiguió acabar con la vida de la nueva esposa y arruinar, en forma de venganza, la vida del samurái que tanto le había hecho sufrir a lo largo de toda su existencia. Luego está la historia de Otsuyu, que era una joven que estaba obsesionada con otro samurái, a quien digamos que nunca pudo llegar a amar en su vida, nunca pudo llegar a realizar su amor, y por ello cuando esta chica falleció, pues desde el mundo espiritual se la permitió cruzar desde el Anoyo, que es el mundo de los muertos, hacia el Konoyo, que es el mundo de los vivos, hasta encontrar el amor vagando por el Konoyo, por la tierra, con la imagen de un yurei. Y luego en tercer lugar está Okiku, que seguramente de las tres grandes yurei es la más famosa, porque es en la que se basa la película Ringu, que esta mujer pues era una sirvienta como bastante entregada un poco a la causa, ¿no? Entonces un día pierde un plato de cerámica muy valioso para sus señores y cuando fallece ella misma, por esa especie de responsabilidad autoimpuesta que tenía, pues se convierte en una yurei y pasa al Konoyo para intentar recuperar ese plato de cerámica. Así que se dedicaba a vagar como una yurei por toda la tierra hasta poder completar su misión. Entonces, como veis, pues los kaidan o las historias que protagonizan estas mujeres, estas yurei, no necesariamente tienen que causar terror, aunque es cierto que tienen elementos sobrenaturales pues un poquito inquietantes, pero no están construidas para causar terror, sino simplemente para explicar historias pues de celos, de venganzas, de pasiones, que sí son misteriosas, que sí son extrañas, pero no por ello tienen por qué ser terroríficas, como decíamos antes. Aparte del cine del J-horror, otro de los géneros que ha inspirado muchísimo estos kaidan es el teatro kabuki, por ejemplo, que es un teatro que está hecho específicamente para que las clases populares lo consuman. Y luego, pues por supuesto, las artes plásticas también han estado muy inspiradas por los kaidan y por las historias de estas yurei. También se puede rastrear la figura de las yurei en una obra de la literatura japonesa que es de cabecera, que es Genji Monogatari, escrita por Murasaki Shikibu en la época de Heian, que relata la historia de una joven que se llamaba Rokujo, que estaba enamorada del príncipe Genji, y bueno, pues digamos que por una serie de desavenencias decide descargar su ira y sus celos contra él, pero lo hace de una forma muy específica, concretamente con lo que en Japón se llama el Reikon, que es como una especie de fuerza espiritual que tiene el alma, y es una historia que no se ha representado solo en el teatro kabuki, sino que también en el teatro no, que es un teatro pues un poco como para las clases sociales más altas japonesas. Y luego, como os decía, pues las yurei aparecen representadas en muchísimas obras, sobre todo en las estampas de ukiyo-e, porque en aquella época es como que proliferaron de nuevo los kaidan, las historias estas de misterio, y gracias a eso pues hoy en día podemos contemplar obras tan maravillosas como El fantasma de Shibata Zesin, que está concretamente inspirado en la obra de Okyo, en El fantasma de Kohada Koheiji de el maestro Hokusai, y bueno, pues en muchísimas obras más, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, el leitmotiv de las yurei era sobre todo mujeres que acababan muriendo pues por el odio, por el amor, por el rencor, porque se suicidaban, pero al final lo que las une a todas es que mueren de una forma que no es pacífica, que se quedan con cuentas pendientes y que necesitan volver al mundo de los vivos para cumplir una misión para que puedan trascender o descansar en paz. Y de hecho las protagonistas, las yurei, no solo son mujeres porque la primera obra de arte donde se representa una yurei fuera de una joven muchacha, sino que también pues a las mujeres tradicionalmente los japoneses nos achacan pues estados emocionales más profundos, más intensos, como que estamos más conectadas con el mundo emocional y por eso tenemos más tendencia a convertirnos en yurei, porque esto para la cultura japonesa es una realidad, o sea, muchos japoneses siguen creyendo en que los yurei, al igual que los yokai, que son unas criaturas sobrenaturales que podríamos entender desde Occidente pues como unos duendecillos, como unos trasgos que adoptan diversas formas, pero que forman parte del folclore japonés y que suelen tener pues un carácter un poco ambivalente, ¿no? A veces son pícaros, a veces pueden hacer actos negativos, a veces también pueden ayudar a las personas, pero se diferencian de los yurei porque los yurei son pues seres humanos desencarnados que de repente aparecen como de una forma un poco espectral en el mundo de los vivos para cumplir una misión concreta. Entonces a las yurei se las puede clasificar en base a la motivación
motivación final que las hace haberse convertido en yurei, que como os he dicho pues puede ser la deslealtad, la humillación, el suicidio, el rencor, etcétera, o incluso el hecho de que no tuvieran hecho correctamente un ritual funerario, que eso también era muy importante. Pues a estas yurei se las puede clasificar de diferentes formas en función del destino que tengan que cumplir. Así nos encontramos con yurei que se llaman onryo, que lo que suelen buscar es venganza por un mal que se les haya hecho durante su vida. Otro tipo de yurei como son las ubume, que son las yurei de mujeres que han muerto durante el parto y que pues lo que van a buscar lógicamente es recuperar a su hijo perdido o de alguna forma sustituir ese problema en el parto por un bebé que esté vivo. También están los yurei calificados como goryo, que suelen ser yurei de familias aristocráticas que han sido martirizadas, los funa yurei, que son yurei fallecidos en el mar, o los zasiki warashi, que son fantasmas de niños fallecidos que suelen ser bastante juguetones y no se les considera generalmente peligrosos. Y en último lugar quería hablarte de un festival que se celebra en Japón, que es el festival del Obon, porque los yurei poseen su propia fiesta. Sí, tal cual lo estás escuchando, poseen su propia fiesta que es conmemorada por los japoneses en un festival que se realiza entre julio y agosto, durante el mes de verano, que curiosamente para los japoneses las historias de misterio, las historias extrañas, los kaidan, suelen suceder mayoritariamente durante la época de verano. Pues el Obon es una fiesta que se realiza en honor a los muertos y la tradición del Obon es generalmente decorarlo todo con miles y miles de farolillos que reciben el nombre de chochin, que se encienden para dar la bienvenida a las almas de los fallecidos. Hay gente que la relaciona un poco pues con la festividad de Halloween, pero la finalidad del Obon no es tanto protegerse del mundo de los espíritus, sino lo contrario, es realmente acoger a los espíritus con los brazos abiertos. Entonces lo que hacen los japoneses, además de encender estos farolillos, es preparan ciertas ofrendas para rendir culto a estas entidades y digamos que así las pueden mantener pues un poquito tranquila, acogerlas en el mundo de los vivos como, oye, como si fueran colegas de toda la vida. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, suscríbete al canal y déjame en la caja de comentarios si conoces alguna película, alguna historia, algún manga o algún anime donde aparezca la figura de una o un yurei que te haya pues de alguna forma impactado o que quieras compartir en el canal. Así que nada, un besote muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.